excelencia académica y de formación en valores cristianos. Anuncia la apertura de su programa de admisión 2021. Estamos preparados para este nuevo reto. Contamos con infraestructura adecuada, aulas amplias y ventiladas que cumplen con todos los protocolos del Ministerio de Educación y Salud. Plana docente capacitada para trabajar en el sistema presencial y semipresencial, contando con plataformas digitales que permiten la enseñanza, el acompañamiento y la tutoría permanente de nuestros estudiantes. Informes al WhatsApp 976-617-760. Colegio Santo Tomás de Aquino, 128 años de excelencia académica formando en valores cristianos. Mes de octubre, mes del Señor de los Milagros, mes de nuestro aniversario. 15 de octubre, Radio Santa Rosa, comunicando buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, en la amplitud modulada 1500 kilociclos, 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital, que el día 15 de octubre está celebrando 64 años. Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención, donde nos miran también a través de su plataforma televisiva, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, donde Puerto Maldonado también nos está mirando. También se une a otra red de radios amigas, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio La Decana y Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado, Radio Milenio en Satipo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. También tenemos los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, y los canales de YouTube. Y tenemos ahí el canal de Sodonco y el canal de Radio Santa Rosa. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy día en Lima amanece como en invierno, ¿no? Se nos fue el solcito. Sí, ya volverá. Sí. Queremos que ya vuelva. Está nubladón y frión. Pero aquí estamos nuevamente con ustedes con mucha información. En unos minutos vamos a estar con la ex ministra de Educación, la señora Flor Pablo, recientemente incorporada al Partido Morado, para hablar de varios temas educativos, no solo de esta norma nefasta que aprobó el Congreso la semana pasada, que comentamos el viernes, sino también de algo que adelantó el ministro Benavides en este programa, pero no me lo quiso decir. ¿Te acuerdas? Cuando yo le pregunté qué iba a pasar con las evaluaciones, ¿no es cierto?, a millones de niños peruanos que se enfrentaban a la dificultad de ser evaluados en estas condiciones. Y yo le pregunté si no era mejor pasarlos de año y el próximo año hacer la complementación y la verdadera evaluación para luego ponerlos en el nivel que corresponde, ¿no? Y no me lo quiso decir, pero finalmente así ha sido. Vamos a conversar de eso más adelante, que tiene obviamente sus pros, pero también tienen sus contras, ¿no? Hay un mensaje que tal vez los padres no están del todo de acuerdo con él. Vamos a regresar con la ministra Flor Pablo para hablar de educación. También tenemos noticias en el mundo de la política respecto a esta declaración del colaborador eficaz y de las posibles declaraciones de otras empresas constructoras contra Martín Vizcarra. Por unanimidad, creo, salvo el caso de UPP, no sé, el FREPAP, las fuerzas políticas y los observadores, los analistas han dicho que se tiene que investigar, por supuesto, y que la denuncia es mucho más grave que lo de Richard Swing, ¿no? Pero eso tendrá que hacerse el 28 de julio del 2021. No ha habido ningún consenso para promover una vacancia
para sacarlo del cargo, para desacreditar hoy su presidencia, sino más bien se ha dicho muy bien, si es que eso sucedió, como dicen los abogados, en el supuesto negado que haya sucedido, tiene que investigarse, sí, de todas maneras, todo tiene que ser investigado en este mundo, ¿eh? A mí me hace gracia cuando un político o alguien que analiza dice, tiene que ser investigado. Todo tiene que ser investigado, todo. Muy bien, una vez que termine su mandato podrá ser investigado, porque yo no sé si la presidencia es un gran puesto o no. Yo de lo que observo, yo sé que sufren mucho, pero no hay peor puesto en este mundo que ser expresidente del Perú. Un expresidente del Perú acaba preso casi inevitablemente. No hay forma, sobre todo en los últimos 10 años, digamos, a las pruebas me remito. Ahí tienen ustedes los hechos. Así que tendrá que enfrentar lo que pasó en Moquegua, lo que pasó durante su mandato, en fin, una serie de cuestiones, observaciones. Se dice que también hay toda esta discusión sobre el hospital en Moquegua, que se llegó a construir muchos años después, pero que se pagó hacia el final, que están complicados con él, el ministro Extremadura, el ministro de Trujillo, o sea, hay toda una investigación grande sobre lo que pasó en Moquegua. Y vamos a ver qué pasó, ¿no es cierto? Y también se habla del favorecimiento a Obraíncia durante el 2017, cuando él fue ministro de Transportes y Comunicaciones. Y cuando dejó de serlo, en 2018, también Obraíncia ganó licitaciones, concursos del Estado. Entonces, vamos a ver qué sale de ahí. Pero por lo menos, el consenso ayer era no vacarlo. Sorprendió, sí, hay que decirlo, declaraciones de Beatriz Merino ayer, dando a entender que el presidente no podía garantizar un proceso electoral limpio. Y eso es bien grave porque yo creo que OMPE y RENIEC, por lo menos esas dos instituciones, se han ganado un prestigio a punta de trabajar duro. Yo sé que el jurado ha tenido mucha controversia, sobre todo porque separó a César Acuña en 2016 por una donación indebida, que fue hecha a vista y paciencia a todo el Perú, o sea, no fue un secreto. Y Beatriz Merino, que es la que hace las declaraciones, trabaja con la familia Acuña. Entonces no es una observación independiente, ¿no? Es una observación de parte. Y eso quiere decir que en la Alianza para el Progreso no están satisfechos con la conducta del presidente respecto al proceso electoral. ¿O no quiere decir eso? No lo sé. Esperemos luego saber en calidad de qué habló Beatriz Merino, pero es inocultable que tiene un conflicto de interés. O sea, ella no puede decir que sale a hablar como una persona independiente cuando está recibiendo un sueldo por trabajar con la familia Acuña, un trabajo lícito, muy noble, pero, digamos, no hay una posición ahí independiente. Bien complicada su situación porque ha lanzado una acusación grave. ¿Es lo que piensa APP? ¿O es simplemente un exabrupto en medio de una entrevista? ¿Y qué consideraciones hay para decir que el presidente Martín Vizcarra no garantiza un proceso electoral limpio? No tiene partido, no tiene bancada, no tiene proyecto. Su único proyecto es regresar a Moquegua y esperar que lo juzguen, si es que lo llegan a juzgar algún día, porque acá en el Perú acusar es fácil, juzgar, llevarte a juicio oral y obtener una condena, como se ha visto, es otra historia. O sea, ¿qué indicio tiene de que haya un favorecimiento a determinado grupo político o a otro no, o haya un castigo? No hay ninguna observación sobre eso hasta el momento. Que yo sepa, nadie puede decir a nosotros nos ha perjudicado Vizcarra o a nosotros nos ha favorecido Vizcarra. Y reitero, las autoridades electorales, las tres, son absolutamente independientes de la presidencia de la República. Pero absolutamente independientes. Y yo no digo que no haya habido problemas en la OMPE, ni en RENIEC, ni en el jurado, pero son otra clase de problemas, muy desligados de la presidencia de la República. No podemos discutir la inscripción de Podemos, por ejemplo, ¿no? Con Luna Gálvez y sus amistades con el señor Cabaza en la OMPE, en fin. Pero esa es otra historia, no es la historia del presidente de la República. Y es raro. Y luego ayer 12 de octubre, como decíamos temprano ayer, antes se celebraba el descubrimiento de América, ahora no, pero en fin,
En esa fecha, el calendario electoral marcaba un hito importante, en realidad dos. Uno es la renuncia de todos aquellos que están obligados a renunciar por ley, siendo servidores públicos, para poder postular. Estamos hablando de ministros, viceministros, alcaldes, gobernadores. Todos ellos tienen que renunciar 6 meses antes de la elección para poder postular a cargo público, o sea, presidencia, vicepresidencia, parlamento andino o congreso, ¿ok? Normalmente, no sé si te acordarás, durante el gobierno de García, tal vez también un poco durante el de Humala, pero sobre todo en el de Toledo y en el de García, en esa fecha renunciaban muchos cuadros que estaban en los ministerios, ministros que renunciaban. No ha renunciado un solo ministro ayer. ¿Por qué? Porque Martín Vizcarra ha reclutado gente para sus ministerios que no tiene ningún interés en la política electoral. No ha renunciado nadie, no sé si te has dado cuenta. La única renuncia sonada, la única renuncia rebotada en todos los medios, es la renuncia del alcalde de La Victoria, el señor Forsyth. Es posible que, evidentemente, otros alcaldes distritales, estamos hablando de más de 1.800 municipalidades, hayan renunciado en el resto del país. También es posible que hayan renunciado otros alcaldes provinciales, pero ustedes saben que la política limeña se mira siempre al ombligo, y lo que ha salido en primera plana en todas partes es la renuncia de George Forsyth, que no es inusual porque va liderando todas las encuestas de intención de voto. Ahora, se despide mal, ¿no? El alcalde de Lima salió inmediatamente a criticar que había faltado a su promesa electoral. Lo mismo se le dijo a Castañeda Alonso cada vez que intentó postular a la presidencia, ¿no? Que estaba faltando a su promesa electoral, el 2016, pero, o el 2011 también me parece. Pero lo importante acá es que el señor Forsyth por fin renuncia, o sea, vamos, ya era hora y por fin lo hace, y vamos a ver en qué consiste su programa, porque su despedida fue también mala desde el punto de vista mediático, porque ayer se hizo pública una obra reciente, una ciclovía en la calle La Mar, en La Victoria, de 4 cuadras, de ninguna parte a ninguna parte, pero que tenía árboles en el camino, ¿no? Entre otras particularidades, como estrecharse, en fin. Y el problema es que el señor Forsyth ha salido a hacer un video diciendo que esto es culpa de la burocracia de la Municipalidad de Lima, porque para retirar un árbol se demora mucho. Yo no sé si quiso justificar o no, pero es la peor de las justificaciones, porque imagínense ustedes que con ese criterio salga elegido presidente de la República. Entonces hace la obra aún cuando el expediente técnico no se lo permita, porque hay mucha burocracia, pues, y después ya quitarán el árbol. ¿Ah? Entonces el poste te queda en medio de la pista, pues. O sea, si tú dices que no cumples un requisito relevante para un proyecto, porque hay mucha burocracia, y quieres ser presidente del Perú, no estás administrando una ciclovía de 4 cuadras, estás administrando obras gigantescas. Imagínense ese criterio en una irrigación, en una carretera, en un puente. No, mucha burocracia. Olvídate del expediente técnico, ¿ya? Se hace nomás. No es la forma de hacer las cosas. Con seriedad, por lo menos, ¿no? No ha sido serio en esto. No le ha ido mal en la ejecución de su presupuesto, hay que decirlo. No está mal. Hoy día el comercio saca toda una discusión de cuánto de su presupuesto ejecutado y hace un comparativo con otras municipalidades con presupuestos similares. No es que haya sido un mal gestor, pero tú no puedes excusarte, ¿no es cierto?, en el incumplimiento de un requisito esencial para la obra, en que hay mucha burocracia en otra instancia. Primero resuelves ese problema. El alcalde de Lima lo ha criticado abiertamente, además el día de ayer, señalando, como decíamos, que no se incumple una promesa electoral. Cuando una persona postula un cargo de 4 años, no le dice a la gente a los 2 años, chao, me largo y te dejo al teniente alcalde, que en este caso es una persona que tiene varias denuncias penales, además. Inocente hasta que se le pruebe lo contrario, pero tal vez no era la persona más indicada,
o lo que los vecinos querían para la Municipalidad de La Victoria. Con lo cual, tenemos una municipalidad que va a entrar en crisis y un candidato que tiene que responder cuando ya no es alcalde de esa municipalidad. Es una situación complicada para Forsyth y que comienza a mostrar ciertas debilidades que yo creo que van a comenzar a reflejarse en unos meses en las encuestas. La otra noticia está en la alianza entre el Partido Popular Cristiano y Alianza para el Progreso. Alianza de la cual se habló varias semanas, pero no se concretaba. Se había escuchado decir que el PPC había pedido demasiado. Algo por el estilo. No sabemos qué es lo que han pedido ni lo que han acordado en concreto. O sea, quién va en la lista parlamentaria, en qué orden, cuántos cupos, quién va en la plancha presidencial. Lo que sabemos es que han acordado ir juntos. Y es importante esto, ¿por qué? Porque los partidos políticos en esta elección, los 24 inscritos, y si el Jurado Nacional de Elecciones le da bola al Frente Esperanza, digamos 25, tienen que llegar hasta el final. No se pueden retirar. Se pueden, o sea, digamos, todo es posible. Pero si no participan, pierden la inscripción. Algunos partidos pueden estar pensando en este momento, digamos, tomando la decisión de, mira, ¿sabes qué? No vale la pena el esfuerzo, no tenemos cómo hacerlo, no participamos. Pero digamos, si todos quieren apostar a mantener su inscripción, tienen que pelear hasta el final. Pero, si no pasas la valla, y la valla es el 5% de la elección parlamentaria, ojo, si no pasas la valla del 5% de la elección parlamentaria, quedas fuera. En las elecciones de este enero, pasaron la valla 9 partidos. 2 no participaron. No participó ni el partido de Ollantumala, el Partido Nacionalista, ni el partido que era del Pastor Lai, Restauración Nacional, que ahora se va a llamar otra cosa, ¿ok? Pero los otros 22 sí participaron. Pasaron 9. Digamos, saquen ya sus conclusiones, ¿no es cierto? De los 24 que tenemos, puede ser que queden 10. Otros 10 pierdan la inscripción para siempre. ¿Por qué? Porque reinscribirse no es tan complicado. Pero tienes que tener 24.000 militantes, de verdad. No simplemente firmas en un padrón, no. Personas que militan, que cotizan, que hacen vida partidaria, que hacen, que se organizan, ¿no? Que discuten, que debaten, que hacen planes, proyectos, actividades. Esa vida partidaria es la que demuestra que ese partido político no es un membrete, sino es un organismo vivo. Muchos no van a poder reclutar 24.000 militantes. Entonces, como les decía, pasan 10, 14 se quedan fuera y probablemente, no sé, unos 10 pierdan la inscripción para siempre. Porque volver, ¿no es cierto?, con una organización de 24.000 es muy difícil. Muy difícil. Yo no sé cómo lo ha hecho Fernando Olivera, pero sí sé que varios lo han intentado, ¿no es cierto? El señor Nieto, el señor Salaverry, Verónica Mendoza, que fue tercera en la elección pasada, no ha podido completar el proceso. Entonces, es difícil. Estas elecciones van a marcar un antes y un después en la limpiada del registro de organizaciones políticas. Tenemos registros del año 92 vigentes. O sea, de los 90 vigentes en partidos que no han ganado ninguna elección. ¿Ok? Pero que se asocian, ¿no? Entonces, la alianza del PPC es una movida estratégica, porque el Partido Popular Cristiano, hay que decirlo, viene de varias alianzas. Unidad Nacional fue una alianza que llevó a Luis Castañeda Locio a la Municipalidad de Lima. Y le permitió al PPC, si bien no controlar Lima, controlar muchísimos distritos de Lima. En el año 2010, Lourdes Flores postula a Lima también con
porque ya Castañeda Locio quería postular a la presidencia en 2011, postula a Lima con Unidad Nacional, que es una alianza. Era la alianza de Solidaridad Nacional, ¿ok? PPC, lo que ahora se llama Todos por el Cambio, el partido que creó Drago Kisic, que va a postular, no se sabe si a Sillonis o a Cateriano, están peleando, las autoridades del propio partido están en una disputa tremenda en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, esa alianza le permitió vivir, le dio oxígeno al PPC. Luego el PPC se presentó solo, pero finalmente el 2011 siguió, el 2011 se presenta solo, pero el 2016 comete el gravísimo error de aliarse con el APRA. Y fue un gravísimo error porque, si bien salvó la inscripción, porque el APRA gana las elecciones, con ellos ganan, pasan la valla, solamente el APRA logra poner congresistas, pone 5. El PPC no pone ni uno. Entonces lo único que hacen es salvar la inscripción. Este tema de las alianzas ha sido también interesante porque, por ejemplo, Toledo, en el año, me parece que 2011, logró meter gente, porque fueron en alianza, de Castañeda Locio, de Somos Perú, de varias agrupaciones políticas, pero de Toledo lo metieron creo que 1 o 2. No siempre es así. Y antes había un problema. Tú podías meter 8 partidos en una alianza y solo necesitabas 5% para pasar la valla electoral. Y todos se salvaban. Recuerden ustedes la alianza electoral que llevó a PPK a la campaña, quedó tercero en el año 2011. Ahí también el PPC va en alianza. No va solo. Su lista, no, perdón, tienen razón. Ahí no va solo en el 2011. Hasta su lista parlamentaria va en esa alianza. Y eran Alianza para el Progreso, Restauración del Pastor Lai, PPK, que era el candidato, y eran 4, me falta uno. Máximo San Román era el candidato a la vicepresidencia, pero eran PPC, APP, Restauración, van 3, falta uno. Ahorita me acuerdo, eran 4. Muy bien, entonces todos se salvan, todos salvan su inscripción. Esa regla ya cambió. Por cada uno que se sume, la valla sube en 1%. Entonces, la valla para la alianza APP-PPC es de 6%. Y si se suma un partido más, o se hubiera sumado, era 7, 8 y así sucesivamente. Entonces, haces que, digamos, salvar la inscripción sea más difícil. Todas las reglas de esta campaña, de este proceso electoral, están diseñadas para que salvar la inscripción sea más difícil. Es decir, si no cuentas con un verdadero respaldo popular, no puedes llamarte partido político. Y tienes que dejar de vender el vientre de alquiler en cada elección. Eso es lo que se está buscando. Al PPC le fue muy mal en alianza, a APP le fue muy bien en alianza. Eso hay que decirlo, con Alianza por el Gran Cambio, ¿se acuerdan? Le fue bien. Recién un partido joven, entonces le permitió colocar sus candidatos, le permitió marketear su nombre, moverse, ¿no es cierto?, sobre todo por el norte del Perú. Pero ahora las circunstancias han cambiado. APP logró un triunfo histórico en enero del 2020 porque colocó 22 congresistas, cosa que jamás había colocado. ¿Y qué pasó? Se ha unido en proyectos muy malos para el país, por los cuales tiene que responder. El PPC no ha participado en este congreso, no perdió la inscripción, postuló solo, pero no ha participado. Entonces no tiene la mochila en la espalda que sí tiene APP. El PPC tiene un problema, sí, claro que tiene un problema, el mismo problema que tiene Castañeda Locio, que tiene Ollantumala, que tiene Keiko Fujimori. Está involucrado en las denuncias por lavallato, por recibir dinero de campaña de Odebrecht, exactamente igual que los otros. APP no tiene ese problema. APP tiene el problema de llevar gente que termina siempre condenada por la justicia. Ese es otro problema, ¿no? Donaire lo llevaron ellos, Vinicio Ríos lo llevaron ellos, Humberto Acuña lo llevaron ellos. Eso siempre les pasa, ¿ok? Pero no sé si la suma sume, ¿eh?
para ninguno de los dos. Porque para el PPC implica asumir la carga del desgaste de este Congreso. Y para APP significa asumir el desgaste de un partido que está involucrado en Lavallato. No sé si suma, la verdad. De repente resta para los dos. Porque, miren, el problema con Alianza para el Progreso es que se ha sumado a proyectos manifiestamente violatorios de la Constitución. El PPC siempre ha tenido la fama de ser el partido de los abogados, el partido de la legalidad. El PPC no va a votar por un proyecto donde los congresistas tengan iniciativa de gasto, porque sabe que está prohibido. El PPC no va a votar por un proyecto que anula contratos con concesionarios transnacionales, porque sabe que está prohibido. En cambio, APP ha hecho eso sistemáticamente. Y el proyecto que ha votado para reincorporar maestros al sistema educativo, cuando en teoría APP es una organización que nace de una universidad y de un proyecto educativo, es francamente un escándalo. Se presentan a esta elección con una moción de vacancia votada para ser admitida y debatida para vacar al presidente de la República. En una maniobra sediciosa. ¿Qué hace el PPC ahí? O sea, eso tiene un costo enorme para APP, enorme. Yo estoy convencida que estos temas, porque miren, ya venía mal. APP estuvo en la vacancia de Martín Vizcarra el 30 de septiembre del año pasado y lo terminó suspendiendo en la presidencia. ¿Qué hizo César Acuña? Sacó a su hijo Richard Acuña, sacó a Iberico, los castigó a todos, expulsaron a Marisol Espinosa, en la idea de que habían hecho mal. Pero viendo su conducta todo este año, esa es la conducta del partido. Votaron por admitir una moción de vacancia y estuvieron a punto de vacar al presidente de la República. Una semana después, Acuña se tomaba fotos en Palacio de Gobierno. Pero eso no cambia el hecho de lo que ha sucedido, y la población no es idiota. A mí me da risa cuando los partidos tratan a los electores como tontos. No son tontos, saben lo que les conviene. Y esta conducta, además, una conducta completamente al margen de las necesidades del país. Es lo que yo digo, a este Congreso, que le tocaba estar acá arriba, a una altura, pues, le tocaba, porque francamente la pandemia que tenemos obligaba, ¿no? Le tocaba estar más allá de la política, le tocaba estar más allá del bien y del mal, tomar decisiones muy importantes para salvar vidas, para estar al lado del sufrimiento de la gente. Hemos tenido un Congreso que se trompea con el Ejecutivo, todos los días, siempre por algo, y ahora, este fin de semana de nuevo, o sea, no hay día que no haya una moción de vacancia en camino. Ese es el partido al cual se asocia APP, el PPC. Les convenía mucho más. Entiendo su necesidad de asociarse para no prender la inscripción. Además, el PPC sí tiene militancia, porque es un partido antiguo. Sí puede producir un padrón de 24.000 afiliados a nivel nacional. Sí lo puede hacer. Si pierde, no pasa nada. Ellos han perdido inscripciones y han tenido que recoger 700.000 firmas en ese momento, o millones, para poder tener las que se necesitaban. En el 2001, me parece, fueron sin inscripción, alojados en Perú Posible. Pero, digamos, ¿tienen la capacidad de rearmarse? Por supuesto que tienen la capacidad de rearmarse. Pero no creo que esta alianza los beneficie. Ni tampoco creo que beneficie a los Acuña. Tampoco, porque no es ni siquiera el mismo proyecto político. O sea, el PPC aspira, por lo menos aspira en papel, a ser el portador ideológico de la doctrina social de la Iglesia. ¿No es cierto? ¿Qué tiene que ver Acuña con la doctrina social de la Iglesia? No tiene la más remota idea de qué se trata la doctrina social de la Iglesia. Para nada. Tiene una vocación mucho más populista que el PPC. Entonces el PPC son los que creen no creen en el mercado, sino en la doctrina social de mercado, en fin. Tienen otras, por lo menos tienen una formación ideológica, que eso ya es bastante, ¿eh?
pero no veo cómo esto pueda coincidir ideológicamente con APP. La verdad que no. Vamos a ver quién gana y quién pierde, ¿no? Todavía falta mucho camino. Pero sí, las declaraciones ayer de Beatriz Merino bien preocupantes en todo este contexto, ¿no? Que está diciendo, nos van a hacer trampa. Cuando ni siquiera ha empezado, ya, nos van a hacer trampa. Muy bien, Abel, son las 8:30, yo sigo hablando, qué barbaridad. ¿Dónde está la ministra? Sí. Ahorita la llamamos, pero mientras la llamamos a la ministra Flor Pablo, ¿crees que la señora Merino va a ser la vocera del señor Acuña? No lo sé. Sería una estupenda vocera, o sea, yo estoy segura que sería una magnífica vocera. Ojalá, porque obviamente Beatriz Merino comunica pues mucho mejor que César Acuña. O sea, no hay discusión, no hay darle mérito a nadie. Está despeinada. ¿Qué tal? Vamos a la pausa y rezamos. Vamos a la pausa y retornamos. Pausa y retornamos. Adelante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saluda Rosa María Palacios. Quiero invitarlos a celebrar el 64 aniversario de Radio Santa Rosa, este 15 de octubre. Lo vamos a celebrar virtualmente, con un concierto musical y con un sorteo. Radio Santa Rosa es una emisora pastoral que necesita del apoyo de sus oyentes para su sostenimiento y para mantener su independencia. Deposita 5 soles en un agente del BCP en nuestra cuenta 193-2200353087 y envía el voucher al WhatsApp 9596-79662 y participa del sorteo este 15 de octubre. Radio Santa Rosa, la primera emisora católica del Perú. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número 1, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Mes de octubre, mes del Señor de los Milagros, mes de nuestro aniversario. 15 de octubre, Radio Santa Rosa, comunicando buenas nuevas en tu vida. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos comunicados en Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Zapabucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. También en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, en Puno, Radio La Decana, también en Juliaca, Radio San Valentín, Radio Milenio en Satipo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también tenemos la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, que el próximo día 15 estamos celebrando 64 años de estar en el aire. Rosa María, adelante, ahora sí ya tenemos nuevamente a la exministra Flor Pablo. Adelante, Rosa María. Rosa María. Así es, habíamos perdido por un instante la comunicación virtual, pero nuevamente estamos acá. Señora exministra, quería empezar por la ley que aprobó el Congreso la semana pasada y su preocupación. Vimos sus tweets.
Ha costado mucho al Estado peruano tratar de tener una carrera pública magisterial meritocrática y de calidad. Y todavía está costando, es un proceso largo. ¿En qué medida esta decisión del Congreso afecta ese proceso? Y cuéntanos un poquito la historia, porque hay una historia acá que viene desde los 80, ¿no? ¿Qué pasó con la carrera pública en los 80s que rebota en nosotros? Claro, en los 80s no había este principio meritocrático en la carrera, ¿no? Y lo que se hizo en realidad para poder llegar, porque nuestro país ha avanzado mucho en acceso a la educación, eso es importante decirlo, aunque no a la par en calidad, ¿no? Entonces, para llegar a las zonas rurales, en general a las zonas más alejadas de nuestro país, se recurrió a personas que no tenían el título, es decir, no eran todavía profesionales de la educación, y se les dio el carácter de docentes interinos, es decir, tenían un nombramiento temporal mientras sacaban su título. Se les dio esa oportunidad también en reconocimiento al esfuerzo que hacían de irse realmente a zonas muy alejadas del país. Lamentablemente pasaron los años y no se cumplían los plazos. Los plazos seguían, se les iba dando años, ahí hay una serie de resoluciones en los 90, en los 2000, y seguía avanzando el tiempo, y los maestros que tuvieron en ese tiempo efectivamente la oportunidad de, contra la presentación del título, pasar a un nombramiento definitivo, no lo hicieron. Llegó el año 2007, que es donde cambia, antes del 2012, el 2007, aparece la ley de carrera pública magisterial. Todavía existía la ley del profesorado, pero la ley de carrera pública plantea que para entrar al magisterio tiene que ser por concurso público. Entonces cambia las reglas de juego. Ahí hay dos carreras, definitivamente la ley del profesorado con sus regulaciones y la otra. Entonces, en las escuelas era pues un tremendo, porque tenías profesores como de dos estatus. Entonces, en el 2012 se aprueba una ley de reforma magisterial que unifica el magisterio, que ese es un gran logro del Estado, de los maestros, también con unas huelgas larguísimas, con una serie de negociaciones, en fin, con todo el esfuerzo que significó para el Estado y para los maestros, como digo, se plantea una carrera meritocrática donde se reconoce que el ingreso es por concurso, pero también el ascenso, se plantean escalas, se plantea una ruta, una trayectoria para los maestros. Ahora los maestros pueden ser directores de UGEL, se fortalece la carrera y se fortalece el desarrollo de los maestros. ¿Y por qué es importante? Pues los maestros, porque hay que hacer carrera, porque hay que entrar por concurso, porque tiene que ser predecible, porque en realidad para avanzar en calidad, el factor número uno es el desempeño de nuestros maestros. Lo sabemos los padres, las madres de familia. Cuando nos toca un buen profesor o un profesor más o menos, decimos, mira, el profesor hace la diferencia. Y por eso es tan importante en un sistema educativo cuidar la reforma docente, ¿no? Y lamentablemente lo que pasó la semana pasada en medio del fútbol ha sido pues que nos han sacado la vuelta, ¿no? Porque, para decirlo de manera coloquial, porque han roto este principio de que para ingresar a la carrera tiene que ser de manera meritocrática. Ahora, estas personas, yo recuerdo en la gestión de la ministra Salas y en la gestión del ministro Saavedra, se les dio la oportunidad. Mucha gente cree que no se les dio la oportunidad. Tuvieron varias oportunidades, tanto para sacar su título, que en 15 años tienes tiempo para sacar un título, ¿no es cierto? Okay. Y también se les dio la oportunidad de pasar los exámenes. Un grupo no sacó el título y no se presentó, otro grupo con título no quiso dar el examen, y otro grupo fue jalado en el examen. Son tres situaciones distintas. Sin embargo, estas personas no quieren una oportunidad, quieren que se les reincorpore de frente, sin examen. Así es. Hoy por hoy, en el magisterio hay 240,000 profesores, más o menos. Esos profesores que están hoy en el magisterio, ¿todos han pasado examen? ¿Todos están ya en la carrera? A ver, en el magisterio hay más o menos unos 350,000, ¿no? Profesores en general, entre nombrados y contratados. Ah, ok. Entonces, claro, más de 200,000 son los nombrados, efectivamente, que están en la carrera, pero hay unos 140,000, ojo, que son contratados, que están a la expectativa de los nombramientos. Los profesores, estos 14,000, que ya a estas alturas tienen sus títulos, nadie los ha inhabilitado, eso es bien importante decirlo. Ellos pueden postular, presentarse. ¿Qué creo, Rosa María? Que lo que hay que exigir ellos, y en general como Estado hay que responsabilizarnos, es la formación docente, porque lamentablemente
lamentablemente tengo que decirlo con mucha pena, yo también he estado a cargo del ministerio, se lanzan los concursos y son muy pocos los que ingresan. En realidad aprueban el año 2019 que me tocó a mí, de los 200,000 profesores que se presentaron al concurso, solamente pasaron la prueba 15,000. Y de esos 15,000 en la siguiente etapa, que ya era la evaluación en aula, pasaron solamente 4,000 profesores. Ni siquiera para todas las vacantes que se ofrecen logramos pasar, pero no es una responsabilidad solamente de los profesores. Entonces aquí viene la responsabilidad conjunta como Estado, como sociedad, y es que tenemos que, la agenda realmente no es la reincorporación de estos 14,000, la agenda realmente es cómo hacemos para mejorar la formación en los pedagógicos, en las facultades de educación, nuestros maestros que están en servicio. Vamos allá en esta, para que quede claro, estos 14,000, algunos pueden estar como contratados. Están como contratados en este momento. Exactamente, sí. O sea, para que la gente crea, no es que no están sin trabajo del 2014, no, están como contratados. ¿Pueden postular a la carrera pública? Por supuesto que pueden postular el día que quieran, y tal vez algunos hayan postulado y también los hayan jalado, de nuevo, ¿ok? O sea, no es que no haya acceso, hay acceso, como usted dice, plazas hay. El problema es que no pasan el examen. Eso no se le ha explicado a los señores congresistas. No se paró nadie y dijo, oigan, esta es la situación, ¿qué les pasa? Estas personas pueden postular. Además los llevaron a la galería, a un grupito, a pararse, a gritar. Entonces, decían, estamos apoyándolos a ellos, ¿no? Con cara. Entonces, un poco de presión, me dijo el congresista Olivares. Pero en todo caso, si los congresistas hubieran sabido esta historia completa, tal vez no hubieran hecho esto, porque los que se han pasado, que ya son más de 200,000, dicen, oye, yo estudié, yo me esforcé, yo hago todas las cosas que me pide el Estado, tengo mi nombramiento, tengo toda esta expectativa de crecimiento, y este señor que no estudió, que no pasa el examen, que no pasa, que está contratado, pero que no pasa, ¿va a dar lo mismo que a mí? Es absolutamente claro, es un súper mal mensaje para los maestros, ¿no? Para los maestros nombrados, por un lado, que han hecho su esfuerzo, pero también para los maestros contratados, los más de 140,000 que están en el contrato y que tienen la expectativa de acceder a un nombramiento por concurso y no pues a través de esta ley. Entonces mañana los contratados también se organizan, buscan algún congresista y sacan una ley. Entonces ya de qué principio de legalidad estamos hablando, de qué fortalecimiento de la carrera, en realidad es un debilitamiento tremendo, ¿no? Es un error, hay que decirlo, que el magisterio, o sea, que el servicio educativo del Perú tenga 140,000 contratados. Es un error. ¿Por qué? Porque, digamos, no es casi un tercio, ¿no es cierto?, del magisterio que está en una situación, digamos, precaria, por ponerlo de alguna manera, precaria. O sea, son trabajadores precarios, no tienen los mismos derechos, etcétera. Por un lado. Pero por otro lado, desde el punto de vista del alumno, que está en el centro de la discusión, no es el mejor profesor que puede tener, es el profesor jalado. Es decir, el profesor jalado ya está en el aula. Y yo creo que los padres de familia tienen derecho a saberlo, ¿no? O sea, oiga, ¿usted es un profesor contratado o es un profesor nombrado? No, señora, yo soy contratado. ¿Usted se ha presentado a los exámenes? Sí. ¿Y qué pasó? Me jalaron. Ah, muchas gracias, profesor. No, o sea, sí hay algo que decir ahí. Y eso es algo, yo entiendo, que desmoraliza a veces a los maestros. O sea, es evidente que tiene que haber un 10% contratado siempre, porque hay suplencias, porque hay profesores que se enferman, profesoras que dan a luz. O sea, siempre vas a tener un grado de suplencia, pero no en este grado. ¿Por qué no se ha hecho más para reducir esa cantidad de contratados? Claro. Esa es la agenda, Rosa María, por ejemplo, ¿no? Que tenemos que tener un grueso de profesores nombrados y las razones son varias. No solamente es el tema de cuántos ingresan, sino también las limitaciones presupuestales, por ejemplo, porque supone otras, como tú bien dices, es otra modalidad, son otros beneficios y hay que apostar a una carrera justamente con todos esos beneficios donde la mayor cantidad de nuestros maestros, por lo menos el 90%, tienen que ser docentes nombrados. Entonces, ¿la agenda cuál es? Incrementar nombrados. Por supuesto, que entren por la ruta meritocrática. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Y hay que mirarlo en educación, todo hay que verlo en un mediano plazo. Para comenzar, nuestros institutos
tienen que estar formando en este momento maestros que no van a tener los mismos problemas de los maestros que tienen ahora. Entonces, la reforma en la formación inicial, por ejemplo, es una reforma que iniciamos, pero que necesita pues mucho un impulso mayor. Pero también los que ya están ahorita en funciones también necesitan de programas de formación ad hoc, que lamentablemente como Estado ahí hemos fallado. Pero, ministra, hay varias cosas acá. Lo primero, desde la época, creo que del gobierno de Toledo, se comenzaron a cerrar normales en todo el Perú. Y se cerraron porque eran de muy baja calidad, porque el magisterio se convirtió en una carrera de refugio, de personas que, digamos, no tenían otra cosa más atractiva que hacer en su provincia, no querían mudarse a otra ciudad a estudiar una educación superior. Entonces, como habían normales en todas las provincias del Perú, entonces todo el mundo estudiaba profesorado, la calidad era muy baja, no habían profesores de suficiente calidad para formar. Eso se cambió, se cerraron normales, se reagruparon y se puso una nota 13, me parece, o 14 para pasar 14 para pasar los cursos. O sea, se tomaron medidas. Y luego, desde el punto de vista de la capacitación, yo me he encontrado con profesores de la Universidad Católica haciendo maestrías en matemáticas, 200, 300 promociones grandes, no solo en la Universidad Católica, en muchas universidades del país, en programas muy activos, con mucho ejemplo, o sea, digamos, si cada año hay una promoción de 1000 profesores de matemática que vienen de todo el Perú a hacer su maestría en matemática, eso tiene que tener un efecto positivo. ¿O no? ¿Eso se ha continuado? A ver, aquí hay varias cosas realmente. Una es que efectivamente el tema de los institutos pedagógicos y de las facultades es todo un tema que tenemos que abordar, ¿no? Y no solamente en términos de los maestros, porque ahí la gran limitación también es que no tenemos una suficiente. Nos sobran maestros en algunas áreas, pero nos faltan, por ejemplo, maestros para las zonas bilingües, maestros para la educación bilingüe intercultural en nuestras zonas amazónicas, en nuestras zonas andinas. Ese, por ejemplo, es un factor importantísimo porque donde hay menor nombramiento de maestros, justamente es en las zonas rurales andinas y en las zonas rurales amazónicas. Entonces, ahí hay que ponerle un foco especial porque si no, no vamos a poder cerrar la brecha. Por otro lado, las capacitaciones, como tú bien dices, lamentablemente el tema de la continuidad, ¿no? Imagínate este gobierno, 6 ministros de educación, por más buena voluntad que tengamos, no hay forma de sostener y dar continuidad. Y yo creo que más bien, producto de que ha habido de alguna manera una línea en todos ellos de sostener reformas, es que no hemos retrocedido más de lo que se debió, lo que pudo haber sido, en todo caso, con 6 ministros en un periodo de gobierno. Creo que a duras penas y con mucho esfuerzo estamos sosteniendo. Pero el asunto es, cuando tú mencionas, por ejemplo, estos maestros, ¿no?, formados en diferentes universidades, no hemos aprovechado a los maestros, no hemos aprovechado a esos maestros que se han formado para generar, por ejemplo, un movimiento de maestros en las escuelas, en los distritos, aprovechando el capital humano de los docentes que ya están siendo capacitados, ¿no? Lamentablemente es la forma como hemos concebido la capacitación uno a uno, pero no de manera colaborativa. El trabajo del docente es eminentemente en red, es grupal. Uno en la escuela, salvo pues la escuela unidocente, donde tienen que haber otras estrategias, pero ahí, y hemos construido, Rosa María, lamentablemente, la carrera docente, que tiene problemas como muchas otras carreras y profesiones, pero la hemos construido sobre el responsabilizar de todos los problemas de la educación al maestro, y hemos generado lamentablemente una relación de tensión y por otro lado una imagen social también deteriorada, ¿no? De cualquiera puede ser profesor, y yo creo que la pandemia, si hay algo que ha traído como mensaje, es que cualquiera no puede ser profesor. Si no, preguntémonos, yo también tengo hijos pequeños y soy profesora, es un saber, es una profesión, es un saber experto el ser docente, ¿no? Entonces creo que también esta imagen de los maestros tiene que mejorar, y como digo, la pandemia creo que ha puesto elementos bien importantes, este prestigio social de los maestros y el valor que tienen para la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, y no victimizar ni satanizar al maestro, sino más bien ver cómo
construimos la imagen del docente desde las fortalezas. Yo ahí de verdad creo que falta una política muy fuerte de concentrarnos, así como en la ciencia y la tecnología decimos, pero ¿por qué no invertimos más? Hay que invertir más en innovación docente, con los innovadores y jalar el sistema desde las fortalezas y no seguir mirando todo lo que nos falta, porque efectivamente nos falta, ¿no? Entonces, estos grupos, te digo, mi propia experiencia de directora regional, yo tenía en Lima profesores que habían salido al extranjero hacer maestrías, muy capacitados, muy preparados, y venían, y por ahí, de casualidad, en realidad, incluso me enteré, imagínate la descoordinación que había, porque una profesora vino a decirme, mi compromiso era hacer réplicas, directora. Y yo le decía, pero ¿por qué esto no está estructurado? Y comenzamos a estructurar a nivel territorial, pero por eso te digo, el sistema tiene que pensarse desde los buenos maestros y comenzar desde los propios maestros a impulsar, pero no pues de manera voluntaria, sino dentro de un sistema, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy importante. Y también, por supuesto, el prestigio social no solamente pasa por la imagen del docente, el esfuerzo. Hay un tema real, Rosa María, nuestros jubilados, un maestro que ahorita está en una escala que le permite ganar 4.000 soles, o en la primera escala, que ahorita están en 2.400, pasa a la jubilación con 680 soles. O sea, esa es la realidad de los maestros. Entonces también hay un tema salarial que tenemos que ver también. Salvo lo de la 2530, que sí pasan completos. O sea, son muy poquitos. Ahora son poquitos, pero llegaron a ser muchos. Lo que pasa es que en el magisterio, los que entraron hasta 1980 tienen 2530. Eso fue un regalo de Mercedes Cabanilla, siempre hay que recordar, que perforó la 2530 para meter al magisterio. Claro, hoy en día ya son los menos porque los más son los de la 19990. Entonces, efectivamente, pero eso pasa en todas las carreras. O sea, lamentablemente las personas que aportan al Estado, a la ONP, se retiran con lo que han aportado. Los profesores que ganan 4.000 soles tienen todo el derecho de aportar a la AFP y retirarse con una mucho mejor pensión, porque la AFP también está autorizada para servidores públicos, pero no quiere. Pero ahí hay que ver todo el tema de una reforma más completa en términos de pensiones, ¿no? Que es lo que entiendo que en este momento estamos, pero hay que mirar, pero hay varios elementos. Lo que quiero decir es que también hay un elemento de valoración que no solamente es pues de capacitación, no solamente es reconocimiento, sino también es concreto, ¿no? O sea, cómo motivar a los jóvenes a estudiar una carrera cuyo punto de partida es 2.200. Todavía esa es una agenda que tenemos que trabajar efectivamente con los principios de meritocracia que hay que sostener, pero ahí hay, y por ejemplo, un tema de agenda con toda la pandemia es si los maestros pasan a ser maestros de tiempo completo. Porque ahorita nuestros maestros son maestros de una jornada, sea en la mañana o en la tarde, cosa que, por ejemplo, en los colegios privados, en algunos de buena calidad, no ocurre lo mismo, ¿no? Son maestros en realidad de 8 horas como cualquier otro trabajador. Ese, por ejemplo, es un tema de agenda porque también cambia el rol del maestro y como vaya a venir la pospandemia, en realidad se va a reconfigurar también la función del docente. Yo decía que es una carrera de refugio porque la docencia, sobre todo en el interior del país, está acompañada de otros empleos. Es una docencia pluriempleada. Yo conocí a muchos comunicadores que son maestros en la mañana, tienen su programa en la tarde, tienen un pequeño negocio familiar. Es decir, hay otros empleos, pero el empleo que da el Estado es el fijo. Entonces, con ese fijo ya puede generar estos otros ingresos. Y es una carrera femenina. ¿Por qué? Porque obviamente carrera que se precariza en el Perú, carrera que se llena de mujeres, porque las mujeres lamentablemente son menos valoradas en la sociedad. Entonces el número de docentes mujeres que tiene usted hoy, sobre todo en primaria, versus el número de hombres docentes en primaria es, pues creo que 90-1. Primaria e inicial es también, ya ahí es en realidad mayoritariamente, totalmente casi femenina, ¿no? Y claro, eso también, esa presencia de tantas mujeres en el magisterio es una carrera eminentemente femenina que tenemos que ir viendo también cómo hacemos que sea una carrera en realidad mixta, también nos trae desafíos vinculados al bienestar, Rosa María, porque la situación de la mujer tiene que ver, por ejemplo, el tema de la maternidad, el tema de la atención médica. Hay y lo que nos falta todavía, iniciamos unas coordinaciones, por ejemplo, para el tema de la contraprestación, ¿no? Porque las maestras de zonas rurales, por ejemplo, no pueden acceder al control prenatal, postnatal,
porque salud de hecho no está en sus ámbitos, está en las capitales de provincia. Entonces hay situaciones, hay margen de mejora. ¿Por qué menciono esto? Porque si el Congreso quiere legislar para mejorar el bienestar del docente, si el Congreso quiere legislar para fortalecer el desarrollo de la carrera, para mejorar la calidad educativa, tiene, por favor, esta no es una carrera acabada, es una carrera que tiene margen de mejora como todas las reformas. Entonces, lo que han hecho realmente es simplemente pensar de manera muy concreta en decir, a ver, ¿cómo beneficiamos a tal o cual grupo? ¿No? Y creo que hay una actitud totalmente, ahí sí, populista de parte del Congreso, pero a la vez, yo digo, populista frente a quiénes, ¿no? Porque los 140.000 docentes contratados que están a la expectativa de un nombramiento, si quieren verlo en términos de números, son más, ¿no? Yo creo que están perjudicando no solamente a la reforma, sino a los maestros concretos también con rostro y nombre propio, ¿no? Bueno, hablemos un poco de la educación en pandemia, porque ahí se han tomado decisiones como que horizontales para todo el país, cuando la realidad no es la misma. Yo lo he dicho desde el principio. Con mucha pena vemos niños avanzando por los cerros en busca de una señal para que con un celular se comuniquen por WhatsApp con el profesor. En comunidades rurales donde no está el virus, donde van juntos a buscar la señal, y a eso es una señal de que están juntos, juegan juntos, trabajan juntos con sus padres. Entonces, ¿por qué no se ha permitido que las escuelas rurales unidocentes, con profesores que viven en la comunidad, en la zona, exactamente, con ellos mismos, o sea, es el mismo grupo, digamos, donde ya todo es comunitario, ¿por qué no han permitido que abran? Es decir, se dio la facultad, pero ningún gobierno regional ha querido asumir el reto, a través de sus direcciones regionales de educación, de mirar exactamente a dónde, porque realmente esos son los niños que más han perdido, y no tenían por qué perder. ¿Por qué no se ha cambiado esto? Así es, yo creo que en realidad, bueno, la pandemia a todos nos ha sorprendido, pero tenemos que tomar algunas respuestas, ¿no? Y de hecho nuestro país es sumamente diverso, ¿no? Y el sistema educativo es un sistema complejo. Menciono eso porque en esa complejidad y en esa diversidad es que hay que tener estrategias muy diferenciadas, ¿no? Lo que tú señalas, por ejemplo, comunidades andinas que prácticamente están ya por su propia dinámica en una situación de aislamiento, es una situación diferente, ¿no? Ahí más bien hay que preocuparnos por las condiciones igual, ¿no? De la escuela, garantizar condiciones de salubridad, seguridad igual, y los materiales y demás. Entonces creo que lo que nos ha faltado desde el inicio es tener estas respuestas muy focalizadas, de estrategias muy comunitarias. Creo que centramos mucho la expectativa del funcionamiento del sistema al tema de las tablets, ¿no? Yo creo que fue un error agarrarnos de la herramienta y no agarrarnos otra vez de nuestra fortaleza. Si estaba el maestro ahí, afortunadamente los cuadernos de trabajo casi en su totalidad de los colegios llegaron al colegio, tenías el cuaderno de trabajo. O sea, no tenían la tablet, pero había un cuaderno de trabajo con el cual podían comenzar. Y creo que aquí faltó mucho trabajo y todavía hay tiempo, y lo están en estos últimos meses. Creo que el Ministerio ha incrementado su trabajo a nivel comunitario con los alcaldes de pueblo, con los dirigentes. Es una respuesta muy comunitaria la que hay que tener ahora. Porque además hay que decirlo, en estas altoandinas el virus no ha entrado sino hasta julio. Es decir, marzo, abril, y mayo y junio se pudieron haber aprovechado. Parabas cuando el virus entraba, regresabas cuando ya toda la comunidad había pasado y volvías, pero no ha habido trabajo físico. Pero ha habido también el temor de las familias, ¿no? Yo creo que todos hemos estado aprendiendo, ya creo que ha pasado el tiempo suficiente como para tener los aprendizajes, y lo que viene ahora en realidad es recuperar ese tiempo, replantear las estrategias y no plantear nuevamente, pues ahora todos comienzan, ¿no? En tal fecha, ¿no? Le pongo otro ejemplo de hace un par de semanas. En Iquitos, con 70% de la población contagiada, ya no hay muertos por COVID hace semanas. Un colegio decide que los chicos de quinto de media, nada más, con las carpetas completamente separadas, en un ambiente al aire, o sea, techado, pero en un pasillo, ¿no? Reciban una complementación para poder terminar su año. Llega la policía y les cierra el colegio. O sea, eso es un disparate. Esos chicos pueden perfectamente educarse sin contagiar a nadie porque toda su comunidad ya se contagió. Entonces, ¿por qué no se permite esto? Yo la verdad es que no entiendo.
No, ahí creo que en realidad la disposición del ministerio da, porque ya sacaron las normas hace rato de un retorno progresivo. El tema creo que está fallando es entre nuevamente, ¿no? Y no solamente es en educación, en general en nuestro estado, la comunicación entre los sectores, ¿no? Yo creo que ahí la autoridad regional, ¿no? Porque la educación es descentralizada, o sea, aquí necesitamos que la autoridad regional asuma también un protagonismo junto con las autoridades locales y comencemos a iniciar de manera progresiva. Para comenzar, viendo los temas, la autoridad sanitaria tiene aquí el liderazgo de decirnos dónde ya podemos ir comenzando y el riesgo de contagio es menor, y como tú bien dices, hay zonas donde claramente ya las muertes por COVID han disminuido o ya no lo estamos viendo en semanas. Entonces, hay que hacer las coordinaciones y comenzar progresivamente, además con las comunidades, con los padres y madres de familia de los colegios que sientan la seguridad en esta medida, porque lo que no podemos hacer también es iniciar clases en contra, ¿no?, de las familias, porque los que tienen la responsabilidad de sus hijos son las familias. Entonces creo que paso número 1, lo que la autoridad sanitaria diga, articular intersectorialmente, porque necesitamos también definitivamente a la policía, al ejército, a salud, a alimentación con el MIDIS y al sector, por supuesto, trabajando articuladamente y comenzar en los colegios donde haya mayor confianza, donde las familias tengan esta predisposición e ir ganando en confianza, ¿no? Eso en las zonas más urbanas. Y alguna familia pueda decidir no enviar a su hijo al colegio porque tiene un familiar en casa vulnerable, en fin, hay muchas razones por las cuales las familias puedan decir, nosotros preferimos seguir en virtual, y se puede hacer las dos cosas a la vez. Sí, claro, va a haber un sistema mixto, ¿no? Exactamente, pero en otros países ya se está regresando a clases sin mayores problemas, y los niños aprenden mucho más rápido que los grandes a portarse en pandemia. Se ponen su mascarilla, tal vez los más chiquitos no, pero sí tienen distancia social. Claro, esto es terrible, pero tienen que desprogramar todo lo que les han enseñado. Les han enseñado a compartir, ya no pueden compartir juguetes, no pueden compartir útiles, no pueden compartir nada, no pueden chupar un lápiz y dárselo al amigo. Les han enseñado a saludar, saluda hijito, ya no. Entonces hay que desprogramar una serie de conductas por un tiempo. Y el otro problema es SUTEP. SUTEP ha dicho que ellos regresan, no hay ningún problema. En marzo, pero que los vacunen primero. O sea, que primero vacunen, bueno, obviamente al personal de salud y a los maestros, y ellos regresan a las aulas, pero con vacuna. Si para marzo no hay vacuna, entonces no hay posibilidad de que se inicie el año escolar, tampoco en marzo. Yo creo que definitivamente el tema de priorizar a los maestros en la vacuna, excelente. Pero condicionar, imagínense la vacuna no llega en marzo y llega en julio. ¿Qué vamos a hacer todo ese tiempo? Yo creo que ahí también, así como el diálogo con los maestros, con las familias es importante, yo creo que también el diálogo con las comunidades de maestros de las escuelas, porque en realidad quienes saben su realidad, ¿no?, más allá de los dirigentes del SUTEP, que tiene todo el derecho de señalar lo que han señalado, pero quienes conocen su realidad en el contexto concreto son los maestros de ese colegio. Ahí está el director, ahí están los profesores. Yo creo que tienen que conversarlo, igual como bien señala Rosa María, así como hay una familia que tiene un problema de enviar a sus hijos por algún familiar adulto mayor o en riesgo que tuvieran en la casa, igual habrán casos de profesores que te dicen no puedo volver porque yo tengo estas dificultades de salud. Y volvemos con algunos, entonces comenzamos a manejar un retorno diversificado, pero también mixto, ¿no?, respondiendo a las características de la localidad y también de los propios actores, de las familias y de los maestros. Posiblemente no vuelvan todos los maestros, pero habrá una razón por la cual no vuelvan. Pero creo que estas medidas así de todos volvemos a la vez, ¿no?, o ninguno, creo que no nos hacen bien, porque definitivamente la educación de menores es una educación presencial y sobre todo en los más pequeños. O sea, la acción educativa es una acción cara a cara, de contacto, ¿no? Y claro, no vamos a poder volver ya como antes, pero tendremos que priorizar aquellos aprendizajes, aquellas interacciones que necesariamente pasan por lo presencial y tendremos que mantener la parte a distancia, virtual también, pero lo que va a venir es, creo que, un proceso mixto, ¿no?, donde la educación a distancia va a complementar definitivamente el trabajo de los maestros y poco a poco, en tanto venga la vacuna, ¿no?, vamos a poder y vamos ganando también como país en experiencia en el manejo de esta situación, ¿no? Pero todavía ahorita no estamos en pospandemia.
¿no? Claro. Estamos todavía con la pandemia, entonces creo que hay que manejar escenarios y no ser de extremos, ¿no? Yo creo que eso nos hace mucho daño y nos hace no ver la realidad en sus posibilidades. Ahora, ayer el Ministerio ya dio primera plana hoy día una cosa que, claro, que se dice en clase, todos pasamos de año, ¿no? Entonces, sí, Miss, todos pasamos de año, ya, ¿no? Pero claro, algunos papás están molestos. Eso tiene sus pros y sus contras, porque dicen, oigan, ¿qué mensaje le estamos dando a este chico al que todos los días lo saco de la cama a las 7 de la mañana para que esté en punto a las 8 delante de la computadora, para que haga sus tareas, lo tengo que perseguir para que no esté viendo televisión, para que no esté jugando con el Play, y ahora no importa si se esfuerza o no se esfuerza, igual pasa? Entonces, claro, hay eso, y por otro lado hay papás que dicen, perdón, o sea, evaluar a mi hijo en estas condiciones es un crimen, porque no le han dado las oportunidades suficientes para poder estudiar. ¿Y por qué lo van a castigar? Porque es un castigo, el fracaso escolar al final es un castigo, sí, haciéndolo ir el año, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esta dualidad de pros y contras en la cabeza de los papás en este momento? Sí, creo que yo estoy de acuerdo con la medida del Ministerio de Educación, ¿no? En realidad creo que, como tú has usado la palabra exacta, no podemos castigar a los niños, a los adolescentes. Y la verdad, las situaciones, por más comodidades, por más acceso que hayas tenido, en realidad este confinamiento y esta forma de llevar la educación no es la correcta para nuestros niños y adolescentes. Eso hay que, por más, imaginemos esa familia que ha tenido todas las computadoras, el internet, todo perfecto. En esas condiciones igual podemos mirar cada uno la situación de nuestros hijos y esa no es la forma de llevar el proceso educativo. Pero pongámonos del lado de aquellos niños que de repente hasta ahora, por más voluntad que tengan de querer aprender, no llega la señal, no pueden estudiar y todas las situaciones que sabemos porque nuestro país es muy diverso. Entonces creo que la medida responde, por un lado, a una situación totalmente excepcional, pero a la vez donde lo que reivindica es el aprendizaje no es cancelatorio. No es algo que ya no aprendí este año y perdí. Los niños y los adolescentes aprenden permanentemente y también esta idea de mirar el año 2020 como un año que va a empalmarse con el año 2021, salvo los chicos de secundaria definitivamente que hay ahí un programa especial, pero ya el currículum de la educación básica plantea los ciclos, es decir, primer y segundo grado es el tercer ciclo, o sea, los niños que no aprendieron a leer y escribir en el primer grado terminan de completar, por decir una capacidad, en el segundo grado, y así funciona el resto de la educación básica. Y claro, la idea no es también ahora pasamos todos, creo que acá hay un tema de responsabilidad de las familias, de los maestros, porque así como los padres sabemos las limitaciones, las fortalezas de nuestros hijos, si realmente han hecho la tarea por hacerla y realmente no han llevado ese proceso de interiorizar las capacidades, igual lo saben los maestros. Entonces lo que vienen son tiempos de recuperación, en algunos casos de los chicos, mirar este año como un año como también lo planteó el Ministerio de Educación, en pareja con el año 2021. Tenemos estos 2 años para completar los aprendizajes, los niños que están mejor, por supuesto, seguirán avanzando, y acá hay algo bien importante, respetando el ritmo también de los estudiantes, las propias oportunidades que han tenido el año 2020, así que yo creo que más que pensar, ¿para qué me esforcé si iban a pasar todos? ¿No? Lo que hay que pensar es ver que es una oportunidad para reforzar aprendizajes en 2 años, que hay que ver el proceso así, y no va a ser un retroceso, al contrario, creo que nos vamos a poner como sistema del lado de aquellos niños que no han tenido las mismas oportunidades que seguramente muchos otros estudiantes en unas zonas donde hay mayor acceso, mayores condiciones. Hay, según las estadísticas del Ministerio de Educación, 90-95% de niños sí está recibiendo algún tipo de educación. Alguno, o sea, radio, televisión, WhatsApp, alguno. Pero hay un 5% de la matrícula que no está recibiendo nada. Absolutamente nada. Sobre todo en las zonas más pobres del país, más castigadas. ¿Qué haces con ese grupo de niños que no ha recibido nada este año? Yo creo que ahí, Rosa María, lo que tiene que venir el otro año es un trabajo complementario e intensivo, de refuerzo escolar, no solamente quedarnos con el trabajo que vaya a hacer la maestra, sino creo que hay que organizar una estrategia adicional complementaria de visitas domiciliarias, ¿no?
dé asesoramiento a la familia, al niño, porque lamentablemente, otra vez, no podemos castigarlos a ellos, el sistema no puede castigar el aprendizaje de los niños. Entonces, lo que viene como agenda del otro año son estrategias complementarias. Eso es algo que tiene que, ya me imagino que en el presupuesto 2021 están considerando cómo complementar el aprendizaje de estos niños. Ahora, la normativa de ayer incluye el verano, enero y febrero, y claro, lo que le están diciendo a los chicos es, ya todos pasan de año, pero nadie tiene vacaciones. Lo cual es bien duro también. No para todos, porque eso sí lo dejan para abierto. Todos. No para todos, pero en la medida que está abierto y hay la disposición de los profesores, que ese es otro problema, porque es el periodo vacacional de profesores. Pero en la medida en que se pueda, o se quiera, o se deba, va a haber un grupo de niños que no va a tener vacaciones en enero y febrero, tratando de salvar lo que pueda salvar del año 2020. ¿Eso es lógico? ¿No es mejor dejarles el mes de vacaciones ya? Porque la vacación, o sea, el juego y el ocio, yo soy madre de 5, ¿ya? El juego y el ocio es muy importante. Es muy importante. Los niños no pueden llenarse de responsabilidades porque no juegan. Y si no juegan y no hay ocio, no crecen y no aprenden. ¿No sería mejor dejarles sus vacaciones? Bueno, ahí esa es una decisión que tomó el ministerio definitivamente. Yo entiendo que es para los niños que no han tenido todo este tiempo posibilidades de estudiar, ¿no? Pero hay que cuidar igual el espacio en esos meses, hay que cuidar no pueden empalmar, pues después de enero y febrero empalmar en marzo otra vez, porque en realidad habría una saturación que en lugar de generar una predisposición al aprendizaje, lo que va a venir es una saturación. Eso creo que tienen que cuidarlo en términos de cuántas semanas y ver cómo lo manejamos. Pero no podemos pensar que si hay niños que no han accedido al servicio educativo prácticamente todo el año, lo vayan a recuperar en 2 meses. Por eso lo que estoy planteando es que ya los 2 meses pueden ser para nuevamente hacer como la inmersión, ¿no? Pero tenemos que sostener una estrategia complementaria el resto del año. No podemos hacer de cuenta que el 2021 va a ser un año donde ya se nivelaron en 2 meses y seguimos haciendo de cuenta como que aquí no hubo pandemia, ¿no? Yo creo que el año 2021, que también veo que en esa intención está el Ministerio de Educación planteando un 2 por 1 en algunos casos, se mantenga en esa mirada, ¿no? Pero no solamente con el trabajo de los profesores, sino con trabajos también de educadores complementarios. En algún momento hubo eso en los años 2016, profesores que contra horario trabajaban con sus niños y se les reconocía definitivamente ese trabajo contrahorario para poder atender a los casos particulares y poder comenzar a jalar a nuestros niños. Ahora, no podemos negar que hay un daño a la educación. Mire, yo soy hija de las huelgas nacionales del 76, 75, donde no fuimos al colegio, usted sabe, 3, 4 meses, y hubo un daño, pues. O sea, los que vivimos esa infancia sabemos que, o adolescencia en mi caso, sabemos que hubo un daño. Cuando queríamos entrar a la universidad, pues los agujeros eran enormes de todo lo que no se había aprendido. Entonces, sí hay, o sea, no hay que negar que hay un daño. Y de repente este daño se va a recuperar en el 2022, 2023. Así es. Pero siempre teniendo en cuenta que hay algo por avanzar, sobre todo en primaria, que no se avanzó cuando se debió. Y los niños tienen ventanas para aprender ciertas cosas. Así es. Cuando se cierra la ventanita, es más difícil aprenderlo mayorcito, ¿no? Entonces, ese es un problema grave para el lectoescritura. Pero es muy cierto, Rosa María, lo que tú dices, ¿no? La mirada a la educación en estos años no puede ser una mirada cancelatoria. Ya pasó de grado, entonces volteamos la página, cambiamos de libro o cambiamos de programa y nos vamos al año siguiente. Tiene que ser una mirada de atención muy individual y personalizada a los estudiantes. El maestro que tiene 20 alumnos tendrá que ver quiénes efectivamente pueden ir avanzando y a quienes hay que hacerle una programación especial para que vayan nivelando y acercándose, y vamos a tener, y ahí hay un cambio. Es bien importante lo que va a ocurrir en la educación en los siguientes años, un cambio de paradigma realmente donde lo pedagógico no se centra en el estándar, no se centra en lo que todos o la mayoría, que a veces esa mayoría es ficticia porque son el 20% del aula, que es o el 30% como nos muestra la pero respetando que vas a tener en tu aula, en tu propio aula vas a tener 3, 4 grupos de estudiantes con niveles diferentes, pero donde la finalidad es ir jalándolos a todos y no hacernos de que efectivamente vamos avanzando con lo que ya aprendieron y el resto verá cómo hace. Lamentablemente, esa situación que no ha sido nueva, ¿no?
la pandemia nos enrostra esta situación y tenemos que asumirla como sistema, y creo que un mensaje bien potente es darle autonomía a los profesores, a los colegios, que hagan su propio diseño diversificado y puedan ir avanzando con las facilidades y las capacitaciones que pueda dar el Ministerio de Educación, las regiones y todo el sistema de apoyo a los maestros. Ya hemos visto que cuando se les da autonomía, hemos visto en estos meses experiencias muy bonitas de profesores que dicen, ¿cómo hago para mantener la atención de mis alumnos en una pantalla? Entonces se disfrazan, cantan, tocan guitarra, hacen cosas que no hubieran hecho en el aula, pero que necesitan, y uno de los asuntos más duros, digo, porque soy profesora universitaria, es mantener la atención del grupo. Es difícil, si en el aula es difícil, imagínense en esta pantalla, es dificilísimo. Entonces, enseñar virtualmente es muy complicado para los propios profesores, es durísimo. Y planificar actividades sincrónicas, asincrónicas, es dificilísimo también. O sea, es una planificación diferente, completamente distinta. Así es. Y la evaluación es completamente distinta. Entonces, yo la verdad que me estoy rompiendo la cabeza todo el año. Creo que voy a salir de esa experiencia. Los jóvenes apagan su pantalla, entonces no los puedes ver, no puedes leer las caras. El maestro lee la cara de su alumno para más o menos ver si está entendiendo, si está sorprendido, si está disgustado, algo, no tiene ninguna emoción. Muy complicado, un reto gigante. Sí, pero creo que como tú bien señalas de tu propia experiencia, lo que hemos presenciado en esta pandemia también es esa vocación de aprender de los maestros. Quien no sabía, ha preguntado, ha aprendido, ha visto la manera, hay recursos, miles, experiencias lindísimas, y eso es algo que no podemos perder. Realmente yo creo que esa energía que ha salido de los maestros como innovación, como voluntad de cambio, creo que hay que sostenerla y las políticas tienen que acogerse de ello, más que de los profesores que quieren volver por la puerta falsa, de los maestros que de repente creo que en esta pandemia hemos visto que son los menos, ¿no? Entonces creo que hay que agarrarnos de esos profesores innovadores, esos profesores que quieren transformar, cambiar, que se ponen al servicio de sus niños para seguir avanzando. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Planes políticos, usted postula al Congreso por el Partido Morado. Bueno, lo primero que es una decisión así, de verdad, producto también de la impotencia, Rosa María. Realmente creo que le tengo que agradecer al Congreso el Congreso ya dejó de ser esa institución que nos representa, y con lo que vemos ahora, ¿no? La gran mayoría tenemos, y por eso también mi decisión por el Partido Morado, ¿no? Que es, creo que el partido joven, un partido de centro, un partido que quiere hacer las cosas bien, que quiere sostener su trabajo sobre gente que conoce el sector público, como es mi caso. Y bueno, yo recibí la invitación, siempre he estado más o menos cerca con algunos amigos, gente amiga que está en el partido. Bueno, tomé la decisión de entrar. Y bueno, vienen las elecciones primarias. De hecho, la expectativa es poder presentarme al Congreso y poder trabajar las reformas que necesitamos fortalecer, continuar con la reforma universitaria, que siempre está también pues al vaivén de los intereses de grupos educativos, económicos en el Congreso. Ahora la reforma docente, y así una reforma que nos falta es la reforma de la escuela, ¿no? Esa es una reforma muy importante que todavía no le hemos trabajado, y seguir fortaleciendo la reforma para los maestros, para mayor bienestar, para que sea una carrera con prestigio, y donde esto que hemos visto de las lindas experiencias de los maestros sean lo que marque el espíritu de la reforma, los maestros innovadores que buscan su desarrollo profesional, y no pues lo que lamentablemente por años se ha de alguna manera satanizado al maestro y se le ha puesto como responsable de todos los problemas, ¿no? Y lo otro, seguir trabajando por mejorar las condiciones de la educación, porque la educación no es solo los profesores. La educación pasa por salud, pasa por alimentación, pasa por bienestar. El tema de la salud mental va a venir muy fuerte. Ya tenemos problemas serios, pero con toda la pandemia la verdad se nos va a agudizar. Así que yo, contenta de haberme integrado a las filas del Partido Morado y haciendo trabajo interno ahorita. La culpa de su postulación es de Tamara Arimborgo, yo creo, ¿ah? Bueno, tuve que explicarle incluso. Yo recuerdo mucho, habían cosas que de verdad eran, y yo decía, esto no se lo explico a nadie, ¿no?
ni a mi hija de 12 años. Tenía que explicarle por qué había que hacer educación sexual integral a las niñas, a los niños, y le explicaba a qué edad comenzaba la pubertad, ¿no? Porque se escandalizaban de por qué mostrábamos los cambios en el aspecto físico de los niños a los 10 años, a los 11. Digo, pero a esa edad vienen los cambios, los niños tienen que saber, tienen que conocer su cuerpo. Bueno, realmente... Bueno, ha sido tiempos duros, pero también tiempos de convencimiento de que si no entramos a hacer política, igual otros nos van a gobernar y otros van a decidir por nosotros. Y creo que no hay que entrar y hay que jugar el partido dentro, porque nuestro país nos necesita, y más ahora en estos tiempos tan duros que se nos viene una crisis y un país para reconstruir realmente luego de la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hay mucho camino por andar en educación. Gracias, Abel, nuestro coconductor, es maestro también, y de los buenos, así que debe haber estado escuchando esto atentamente. Abel, ¿alguna pregunta? Bueno, no, la preocupación, Rosa María, ministra, era por el sistema, que ustedes lo explicaron muy bien, el sistema de calificación de este año, ¿no? Hay mucha preocupación en los padres de familia, cómo se va a promover a los niños para el siguiente año y cómo se va a recuperar el tiempo perdido. Porque de verdad, como lo dijo Rosa María, hay fallas, hay huecos grandes que van a quedar, ¿no? ¿Se va a recuperar? ¿Se va a poder recuperar? Los niños pueden recuperarlo. El sistema tiene que organizarse para que eso ocurra. Creo que, con los maestros, con todos los soportes, ¿no? Y no pensar el año escolar como lo hemos venido trabajando. Esta pandemia nos tiene que dejar como gran lección que el sistema educativo no puede quedar igual. No podemos volver a marzo 2019, a marzo 2020. Tenemos que en realidad hacer un cambio radical y creo que varios puntos lo hemos conversado, ¿no? Esta atención personalizada, el invertir más en los maestros, con los maestros, hay que trabajar con los maestros. La verdad, las reformas lamentablemente a veces se han hecho para los maestros, a veces esta sensación de en contra de los maestros. En realidad, el sistema educativo tiene que trabajar con los maestros siempre, ¿no? Y eso es algo que creo que los propios maestros se han encargado en esta pandemia de demostrarnos que sí se puede, que sí se pueden hacer cambios importantes. Muy bien, nos tenemos que despedir. Muchas gracias a la señora Flor Pablo por haber estado con nosotros, docente, exministra y posiblemente después de las primarias candidata al Congreso del Partido Morado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Yo me voy despidiendo también. Nos tenemos que despedir. Nos vamos, Rosa María. Avisarle a todos que mañana yo no estaré con ustedes, pero Abel sí, de todas maneras. Pero el jueves regreso de todas maneras. Un solo día voy a faltar. Me voy a tomar mi feriado. Así es. Tremenda. Sí. Mañana. Tengo que hacer algo muy importante mañana, así que no puedo estar con ustedes. Sí, sí. Así. Hasta el día jueves, Rosa María. Cuídate mucho. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Únete a la primera emisora católica del Perú, Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Soy el padre Rodolfo Luna, director de Radio Santa Rosa, y en este mes de nuestro aniversario institucional quiero dirigirme. Soy el padre Rodolfo Luna, director de Radio Santa Rosa, y en este mes de nuestro aniversario institucional quiero dirigirme a ustedes, amigas, amigos, para agradecerles el cariño que nos tienen y la preferencia en su sintonía. Pero también les quiero convocar para que se unan a la alegría de nuestra celebración, participando del concierto virtual que vamos a celebrar con ocasión de nuestro aniversario, el día 15 de octubre. Ese mismo día realizaremos también un sorteo. Los fondos que se recauden servirán, como siempre, para el sostenimiento de la radio. Una vez más, te agradecemos tu preferencia y queremos contar con tu apoyo y solidaridad. Muchas gracias.
¿cómo están? Les saluda su amiga, su artista, su novia Amanda Portales. Quiero llegar con una súper invitación a ustedes. El día jueves 15 de octubre estaremos celebrando el aniversario de Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Y al mismo tiempo vamos a tener por este aniversario un sorteo virtual de aniversario. Vamos a tener un concierto virtual por el aniversario. Lo único que quiero decirle a ustedes es que puedan colaborar donando 5 soles por tu boleto. Ojo, para que entres a un sorteo. 5 soles depositando a través del BCP al número 193-2200-353087. Una vez que has hecho el depósito de los 5 soles, mandas el voucher a través del WhatsApp del número 95 96 79 662. No te olvides, vamos a tener premios. El primer premio es de una cocina 3 hornillas semi-industrial. Asimismo tendremos el segundo premio 300 soles. El tercer premio, una impresora. Todo esto el día 15 de octubre. No te olvides, desde temprano los esperan sus amigos artistas y Amanda les estará cantando lo mejor de su repertorio. No se olviden, los esperamos.